Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, comentaristas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer, como siempre, saludarlos desde la redacción de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, desde luego para darles a conocer el más importante concepto sobre las más acertadas críticas y el análisis de la política local, nacional e internacional sobre los acontecimientos surgidos durante la semana. Bueno, pues este miércoles 20 de noviembre se han cumplido 109 años del inicio de la Revolución Mexicana, surgida como consecuencia de las repetidas reelecciones del general Porfirio Díaz a la presidencia de la República y el malestar económico del país derivado de las condiciones precarias del campesino, así como de los conflictos obreros que se vivían en aquel tiempo. La sociedad mexicana, hasta el hartazgo de los grupos vandálicos de choque que gozan de impunidad del caso de la UNAM. De mal en peor, el Hospital General de Zona del Seguro Social aquí en Oaxaca. Por ningún lado se encuentra la paz boliviana con la renuncia de Evo Morales. Senadores norteamericanos califican a México como la oveja negra de la familia latinoamericana. Y de nueva cuenta surge la desesperanza entre los elementos de la Policía Estatal aquí en Oaxaca. Tercer informe de gobierno de Alejandro Murat promete una esperanza para el desarrollo del Estado. Y por supuesto, al final de este noticiero de análisis tendremos nuestra cartelera cinematográfica con el argumento de una nueva batalla campal. Estos y otros temas de gran interés informativo aquí en este programa de análisis de la política local y nacional. Quédese con nosotros, comenzamos. Bien, los actos delictivos de supuestos luchadores sociales y pseudo estudiantes han derramado el vaso de la sociedad entera en virtud de que en la mayoría de estas acciones delincuenciales también, como ya es sabido, son afectados los comercios, las instituciones, los particulares, pero lo peor del caso y lo que llena de rabia e impotencia a los ciudadanos mexicanos es que a estos delincuentes terroristas disfrazados de luchadores sociales o incluso de estudiantes universitarios, las autoridades jamás se han atrevido a tocarlos ni con el pétalo de una rosa. El último caso vandálico, el de la UNAM. Parece ser que estos criminales son los consentidos de las instituciones de la justicia. Esos vándalos destruyen, agreden, amenazan a periodistas, policías y particulares con la más holgada impunidad y cinismo. Ejemplos tenemos docenas. El 19 de septiembre, en el llamado terremoto feminista, pintas en los monumentos históricos y destrozos. 16 de agosto, un grupo de mujeres protestó por la violación de una joven en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en donde hubo agresiones a periodistas, policías y particulares, destrozos en algunos inmuebles y comercios, marcha en la que se incrustaron delincuentes que incluso pintan como verdaderos estrategas profesionales paramilitares. Y no les hicieron nada, son intocables. La marcha del 2 de octubre, de igual forma, vandalismo, destrozos, agresiones a policías, periodistas y comercios, y también fueron intocables, y otras tantas marchas de vandalismo. Pero lo que derramó el vaso el pasado jueves 14 fue el de hacer destrozos en las instalaciones de la UNAM, al dejar casi en la ruina una librería, agresiones a periodistas y a verdaderos estudiantes, así como la quema de la bandera mexicana en plena explanada de la UNAM. ¿Hasta dónde ha llegado el libre vandalismo de estos sujetos manipulados? Este acto a todas luces fue una clara provocación para incitar a las autoridades a que intervinieran para después pretextar una violación a la autonomía universitaria. Esos son solo grupos de vándalos, pero no son universitarios, son delincuentes enmascarados. Por todo eso, la sociedad mexicana lanza un grito de auxilio a esas autoridades que, lejos de aplicar castigos, más bien parecen seguir apapachando a estas bandas de delincuentes, incendiarios, criminales, que ocultos como todo prófugo detrás de una máscara, han venido haciendo lo que se les viene en gana en perjuicio de la ciudadanía y de la educación superior del país sin que ninguna autoridad intervenga.
Los funcionarios titulares del sector oficial solo se concretan a decir se harán las investigaciones pertinentes para castigar a los culpables y al final de cuentas no hacen absolutamente nada y la sociedad mexicana continúa como rehén a merced de estos delincuentes encapuchados que se disfrazan de luchadores sociales, de estudiantes universitarios o redentores de los pobres y que después de sus fechorías caminan tan campantes por las calles. Y así crece cada vez más la impotencia de los mexicanos y de los auténticos estudiantes. Bien, algunos especialistas opinan que esos contingentes de vándalos pues no son otra cosa que grupos de choque organizados y manipulados por alguien y desde algún punto con el único objeto de sumar acciones para la desestabilización del país. Bien, pues en el aspecto internacional, en el caso especial de Bolivia, surgen varias interrogantes con las ya tan trilladas palabras de si fue o no fue un golpe de Estado, o que con la renuncia de Evo Morales se pacificaría el país. Pero parece ser que los resultados de dicha renuncia y de su asilo político en México están mostrando todo lo contrario. Comienzan de nueva cuenta una serie de manifestaciones de protesta por la dimisión de quien fuera el presidente de uno de los países que otrora casi estuvo en la miseria, aunque se dice que México, con el asilo otorgado a Evo, ha logrado posicionarse como líder moral en América Latina. Pero eso es lo que no se busca para lograr la paz de Bolivia. Por otra parte, una gran multitud, especialmente de la clase indígena, reclaman el regreso de Evo. Este conglomerado ha podido lograr varias veces el control del Parque de las Armas de la policía y han estado avanzando hacia la ciudad de La Paz, provocando con ello la represión de las fuerzas policíacas y el lanzamiento de gases lacrimógenos. Y ahora se piden nuevas elecciones. ¿En dónde está en estos momentos la anhelada paz que se buscaba con la renuncia de Evo Morales? ¿En dónde se escondía esa paz cuando la señora Jeanine Áñez se autonombró como presidente de Bolivia y cuya conciencia ahora descansa sobre los cuerpos de casi 25 muertos hasta hace 2 días? Enfrentamientos, peligro mortal en las calles con tal de asomar el rostro fuera de los hogares, pero falta ahora el enojo del señor Trump, de donde surge el peligro de que el dragón de oro meta el hocico de fuego, sería el acabose. Sabemos que bajo 1000 pretextos el monstruo busca siempre una justificación legítima, como sucedió en su justicia infinita allá en Afganistán. Esperemos por el amor de Dios que no sea así. ¿Cuánto han logrado saborear el manjar de la paz los hermanos bolivianos? Nada, simplemente miedo, pánico de salir a las calles de la capital que no hace honor a su nombre y otras importantes ciudades. ¿Qué se espera cuando el denominado partido Movimiento al Socialismo Más apoya totalmente a Evo Morales? Se dan palos de ciego por todos lados sin que se vislumbre una solución verdaderamente pacífica. De pilón, ahora resulta que la señora presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, acusa al gobierno mexicano de permitir actos ilegales a través de los asilados en la embajada mexicana en ese país, en tanto que la extrema derecha que ella comanda no encuentra qué hacer ante este caos. Para remate, las principales centrales obreras de Bolivia llaman a desmontar el llamado golpe de Estado, amenazando con lanzarse a la huelga, lo cual sería catastrófico y, por desgracia, ya comienza a vislumbrarse. Y otro de los aspectos que ponen en peligro la paz en Bolivia es que la principal central sindical campesina ya está comenzando a bloquear carreteras en un velado apoyo a Evo Morales. Se está desatando el vandalismo como nunca, al grado de que el jefe de la policía boliviana se ha declarado rebasado por la delincuencia. La autonombrada presidenta de ese país, grandes contingentes de ciudadanos ya la están calificando como una usurpadora del poder y, por otro lado, a Evo Morales como un vil dictador. Bien, en otros temas que conciernen a nuestro estado de Oaxaca, surge de nueva cuenta la desesperanza en los elementos de la policía estatal.
Después de los amargos sucesos de Coatlán, en donde, como usted sabe, en fechas pasadas perdieron la vida 5 elementos policíacos por un error de comando, nuevamente resurge rabia y el coraje entre sus elementos, ya que se ha confirmado el abandono en el cual continúan trabajando, la inseguridad y la falta de condiciones verdaderamente dignas para poder desempeñar su labor. Peor que nunca, así es como califican los elementos de la Policía Estatal su situación laboral al no contar con los recursos suficientes para realizar su trabajo y dar verdadera seguridad a los ciudadanos. Algunos elementos estuvieron a punto de realizar un paro en protesta por dichas anomalías. Sin embargo, fue más el temor a sufrir represalias o perder definitivamente su trabajo. Sin embargo, el propio secretario de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, afirmó unos días antes de la masacre que ningún dinero alcanza para trabajar en materia de seguridad. Trabajamos con lo que hay, recalcó. Sin embargo, como usted sabe, esto no resulta justificable para enviar directamente a la boca del lobo a los elementos en una acción de la que no están seguros de salir triunfantes por falta de los elementos indispensables para su defensa y que puede dar como resultado perder la vida. Algunas voces anónimas surgidas de los propios elementos policíacos declararon textualmente y de forma casi desesperada: exigimos la destitución de mandos traidores, judas, vendidos con criminales por unos cientos de miles de pesos, empresarios, agiotistas, ganaderos, etcétera, 1000 veces traidores. Por otra parte, agregaron: ¿de qué sirve que nos den más patrullas si las que no sirven no las pueden mandar a reparar ni les dan mantenimiento? Por su parte, dijo el jefe policíaco que en Oaxaca existe un déficit de 1,700 policías. Entonces, debemos seguirnos preparando para continuar siendo las víctimas de la inseguridad ante la desatada desbandada de delincuentes, ladrones, asaltantes y criminales de toda índole que actúan con toda impunidad y que cuando son capturados, al poco tiempo logran salir en completa libertad para seguir haciendo exactamente lo mismo. Bien, pues ahora resulta que los senadores republicanos de los Estados Unidos ya consideran a México como la oveja negra de la familia latinoamericana, tomando como justificación el asesinato de los integrantes de la familia Levarón en el norte de la República, afirmando que Washington no está de acuerdo con lo que está sucediendo en nuestro país. El senador republicano Tom Cotton dijo que la masacre de 9 integrantes de la comunidad mormona en los límites del estado de Sonora con Chihuahua está demostrando que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es capaz de controlar el crimen, lo cual significa simple y sencillamente que en México no existe gobernabilidad. Las críticas severas de algunos legisladores norteamericanos a la estrategia de seguridad denominada abrazos no balazos deja entrever que mientras el gobierno mexicano pretende resolver la violencia por medio de la retórica, para Washington, por el contrario, representa un asunto de Estado muy serio, por lo que están exigiendo una revisión de la relación bilateral entre ambos países. A tal grado han llegado los conceptos anteriores que varias voces dentro del ámbito político de los Estados Unidos han sugerido una intervención militar en caso de que el presente gobierno mexicano no pueda con los grupos criminales. Suponemos que usted, amable seguidor, ya se ha de imaginar lo que significaría para México una intervención militar de esta naturaleza y las consecuencias que ello nos traería a todos los mexicanos. Y bueno, después de que en fechas pasadas un grupo de trabajadores denunció públicamente los oscuros mecanismos de corrupción en el Hospital Central de Zona del Seguro Social aquí en Oaxaca, como son venta clandestina de medicamentos e implementos médicos, así como acoso laboral, lo cual dio como resultado una acción del gobierno federal.
Las anomalías, sin embargo, continúan en ese nosocomio, sobre todo en perjuicio de los derechohabientes, quienes siguen siendo tratados como simples números y no como seres humanos, sin que haya autoridad médica alguna que ponga fin a esta situación. Todo lo anterior, independientemente de la escasez de medicamentos que ya se hizo una costumbre, lo cual es posible que tenga relación íntima con la venta ilegal de medicamentos. Continúa el maltrato y el despotismo por parte de los trabajadores administrativos en perjuicio de los pacientes y la despótica recepción a los mismos sin tomar en cuenta el trato humano que merecen. Las empleadas receptoras de los carnets para consulta médica en ocasiones acuden tardíamente cuando, por el contrario, al paciente le exigen suma puntualidad bajo la amenaza de no ser atendidos por tan solo 5 o 10 minutos de retraso. Para ese hospital no existen las enfermedades profesionales, pese a que ello es absolutamente legal de acuerdo con la actividad profesional de cada derechohabiente. Recepcionistas frías e indolentes, y por si fuera poco, el Seguro Social, sus clínicas y médicos, al menos aquí en Oaxaca, poseen un cuadro de medicamentos totalmente incompleto e insuficiente, lo que obliga muchas veces a que el derechohabiente tenga que acudir a otros galenos particulares cubriendo los gastos de su propio bolsillo. En otros casos, los pacientes son utilizados como conejillos de indias, probando uno y otro medicamento, jugando para ver cuál de todos pega mejor y logra aliviar. Algún oftalmólogo que diagnosticó lentes a un paciente cuando éste en realidad padecía de cataratas. Un enfermo que llegó con neumonía y lo colocaron en una cama donde descendía el helado aire acondicionado sobre su pecho. A esta serie de graves anomalías en el Seguro Social de Oaxaca, desde luego, descartamos de manera absoluta a sus muy respetables excepciones, tanto de excelentes galenos como de eficientes enfermeras, pero no así a su organización, a sus ineficaces mandos y uno que otro trabajador que detesta el trabajo o un ineficiente elemento colocado en un área totalmente equivocada, como ha sido el caso de un abogado puesto como delegado en una institución médica, o a la inversa, el darle el hueso como delegado a un médico corrupto. Todo lo anterior, en términos generales, dan al traste al buen prestigio y la buena atención y servicio del Seguro Social. Pero, ¿quién protege en estos casos al derechohabiente? Ojalá y también pudiésemos formar un sindicato de pacientes, ¿no lo cree? Pero ni modo, así están las cosas desde hace décadas en el Seguro Social aquí en Oaxaca. Y en el ámbito político de nuestra entidad, al rendir su tercer informe de gobierno, el gobernador Alejandro Murat aseguró que Oaxaca fue la entidad mexicana que más se redujo la pobreza extrema, pues según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Oaxaca es el estado que más ha crecido en ingresos en los últimos 10 años en tasas del 3.9%. Por otra parte, agregó que las acciones para combatir la pobreza han dado buenos resultados, pues aseguró que más de 132,000 oaxaqueños que antes del inicio de su gobierno carecían de los servicios básicos, como son vivienda digna y acceso a una alimentación variada, saludable y suficiente, ya no sufren de estas carencias. Desde otros aspectos, agradeció el apoyo de la Federación para consolidar el desarrollo del Estado y destacó las 9 visitas que ha realizado el presidente López Obrador a Oaxaca. Hoy Oaxaca se fortalece con la presencia de nuestro más grande aliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo. Dio a conocer también los avances en los sectores productivos como son el turismo, que en 2019 registró un crecimiento del 51% en cuanto a derrama económica. Asimismo, el mandatario estatal expresó que gracias a una estrecha coordinación con el Gobierno de México a través de la Guardia Nacional, así como con los gobiernos municipales, Oaxaca es hoy uno de los 10 estados más seguros de México, entre otros importantes aspectos, en el tercer informe del gobernador Murat Hinojosa.
Y como es ya del conocimiento de usted, primero fue el gran espectáculo de la batalla campal entre los bien boleados y lustrosos señores diputados, pero como los señores senadores en su competencia histriónica no podían quedarse atrás con esta serie de divertidísimos shows para México y el mundo, decidieron también montar su cómica obra teatral emulando a las grandes estrellas de la lucha libre y el boxeo en la época dorada. El ensayo de la nueva versión fílmica se llevó a cabo en la Cámara de Senadores en la discusión sobre la elección de la señora Rosario Piedra como titular de Derechos Humanos. Ahí se enfrentaron dos grandes púgiles de la lucha libre de la política grillera, Salomón Jara de 95 kilos, 880 gramos, y Gustavo Madero con 39 kilos con 7 gramos y medio de peso, en una pelea sumamente dispareja. Vean ustedes el nocaut técnico. En la sesión del pasado. ¿Qué le parecen nuestros dignos senadores? Son los campeones del espectáculo a nivel mundial, merecedores de la presea La Vergüenza de Oro. Finalmente, amables amigos, los invitamos a leer las interesantes columnas políticas de nuestros colaboradores en este número 427 de la revista Realpolitik, de la cual le muestro la portada. México, un peligro para Estados Unidos, de Beatriz Pajés. El ridículo show de Evo y Marcelo, de Pablo Iriart. El fantasma del golpe de Estado, de Teodoro Barajas Rodríguez. El golpismo de la Cuarta Transformación, de Martín Moreno. Desesperanza en la política estatal, de Yolanda Beach. El patíbulo, de Alberto Hunda. Balcón, de Carlos Cervantes, y Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este resumen de Realpolitik Televisión. Los invito cordialmente para que nos sigan acompañando a través de www.realpolitik.com.mx, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, y por supuesto por medio de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com, desde cualquier parte de la nación o del mundo donde usted se encuentre. Denos un like y envíenos un mensaje, será un honor recibirlo. Participe con nosotros y disfrute plenamente de este ameno noticiero de análisis, crítica y formato especial. Nos vemos en la próxima emisión aquí en el resumen de Realpolitik Televisión. Hasta la próxima.